Saludos Gunner, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic y te cuento que no puedes dejar de suscribirte a este canal porque hay videos nuevos todos los días con información muy confiable, de fuentes muy confiables para que puedas tú recibir las mejores noticias y la mejor información de Arsenal siempre en español. Así que no olvides darle like a este video si es que al final te gustó y por supuesto de suscribirte para que te lleguen las alertas. El día de hoy tenemos una historia bastante entretenida e interesante también, porque muchos creen que el armario, mejor dicho que el vestidor de los Invencibles era pura armonía, ¿no? Que el camerino era pura armonía y que todo eso se reflejaba en el campo. Sin embargo, hay que recordar que aquella temporada Arsenal no fue un equipo tan demoledor como muchos creen que ha sido, ¿no? Lo cierto es que pasaron por muchas pericias para llegar a obtener ese invaluable trofeo que hasta ahora no ha podido volver a ser emulado ni siquiera por el último Liverpool, que apuntaba a todo ello y que por obvias circunstancias gracias al Watford no sucedió. Vamos a narrar una historia bastante entretenida de uno de los Invencibles que le lanzó un botellazo a Thierry Henry. Sí, a Thierry Henry. Todo eso en el video a continuación. Muy bien Gunners, el día de hoy vamos a hablar del indomable Lauren. Yo mucho pensaba, varias veces me confundía cuando recién estaba en toda esta onda del Arsenal, cuando recién empezaba a seguir al club, a los Gunners, a Wenger, a todo lo bonito que nos mostraban. Yo pensaba que Lauren era francés porque se comunicaban en las pocas entrevistas que salían, se comunicaban en perfecto francés. Por supuesto, desconocimiento mío, era un jugador de origen de Guinea Ecuatorial, luego se mudaron a Camerún y bueno, terminó en Francia. En España. Todo esto ha hecho que Lauren tenga un cruce multicultural y que finalmente decida jugar por su selección de Camerún debido a que pasó una infancia bastante convulsionada como muchas personas en ese tiempo por el tema de las guerras, las ocupaciones, la violencia que sucedía en esa época y bueno, que sigue sucediendo en algunas zonas. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar de Lauren, un jugador bastante bueno en su labor defensiva y también tenía buena labor ofensiva porque era el lateral derecho de Arsenal en ese tiempo. Recordemos que llegó cuando estaba Lee Dixon, una estrella, una leyenda Gunner, y Lauren rápidamente ocupó esa posición y lo fue desplazando. Lauren es un jugador que participó, que hizo toda su carrera previa en España, estuvo en equipos bastante interesantes como el Mallorca y el Sevilla en aquel momento y bueno, llegó luego a Arsenal para hacerse de esa banda derecha que logró alzar doblete en el 2001-2002 y que también logró alzar el título de forma invicta más allá en el 2003 y 2004. De hecho, esa escena, esa foto que pueden estar viendo ustedes ahí, es un incidente entre Ryan Giggs y Lauren, precisamente en un partido bastante temprano, pero que parecía un partido de final. Para quienes no recuerden, ese día Arsenal estuvo a punto de perder el título de Invencibles y apenas era la quinta fecha, si no me equivoco. Así que imagínense, esos clásicos eran bravos, pero bravos de verdad. Recordemos rápidamente, Ruud van Nistelrooy le cometen un penal un poco dudoso y en el último minuto, casi la última jugada del partido, lo patea Van Nistelrooy, da contra el palo, Lehmann celebra, todos celebran, todos van contra Van Nistelrooy y Lauren que no se contiene y finalmente le terminan dando 4 fechas de amonestación y una multa de 40.000 libras que en ese tiempo, ahora mismo haciendo el cambio, podríamos decir que pueden ser unos 400.000 libras más o menos, como se ha inflado bastante el dinero. Bueno, lo cierto es que se llevó esa reprimenda y en algún momento Lauren dijo que no se arrepentiría de lo que hizo, ¿no? Dijo, la gente me ha preguntado muchas veces, ¿harías eso nuevamente? Siempre digo que el 120% seguro de que lo volvería a hacer. No me importa lo que me hayan hecho de no jugar partidos, la multa, no me importa. Siempre que proteja a las personas que me importan, a las personas con las que comparto el vestuario, a las personas que amo. Como siempre dije, cuando venía a Arsenal siento que son como mi familia. Tuvimos un gran grupo de personas. No se trata solo de la calidad, porque teníamos calidad de jugadores,
jugadores como Dennis Bergkamp, Thierry Henry, muchos grandes jugadores como Canu, sino que era algo así como un vínculo, dice Lauren. Nos preocupamos el uno en el otro en el campo y fuera del campo para que pueda considerar al Arsenal como mi familia, porque haría lo que sea necesario para protegerla. En este caso contra el United, que era fuera de casa, creo que lo haría todos los años si acaso fuera necesario. No lo dudo, Lauren, de verdad que ese fue un partidazo, eso es una escena memorable, no solamente de la historia de los Invencibles, sino del fútbol inglés en general. Luego el próximo año se cobrarían venganza, pero bueno, ya logrado eso. Es muy interesante lo que narra aquí Lauren, que eran como una gran familia, que se querían mucho. Y como les dije al principio, todo parecía indicar que lo que se veía en el campo... Hay que recordar que el Arsenal del 2001-2002 no era tan vistoso, o mejor dicho, el del 2003 y 2004 no era tan vistoso como aquel Arsenal del 2001 y 2002, que metía goles por cualquier cantidad, que Henry hacía y deshacía lo que quería. En el Arsenal de los Invencibles hubieron 12 empates, 26 triunfos y 12 empates, muchos empates. La verdad es que muchos empates. Y partidos, la mayoría empezaba perdiendo Arsenal. Ese es el estilo típico de Arsenal. Entonces esto no era muy cómodo, no era muy placentero para los hinchas, mejor dicho, para los jugadores no era muy placentero ir con el resultado en contra. Había mucha presión. Encima el técnico, que al principio de temporada había dicho que podían ganar la liga invictos, había demasiada presión en los jugadores y obviamente eso genera estrés. Tanto estrés que aquel año, en el 2001 y 2002, sucedió un inconveniente entre Lauren y uno de estos tres. Obviamente Lauren habían jerarquías en ese equipo. Estaba en el primer lugar, en la primera línea, antes que Henry. Incluso estaba Patrick Vieira, luego le seguían Henry, por ahí seguían Bergkamp, por ahí seguían otros jugadores como Dixon, Ray Parlour. Estamos hablando de una generación ya muy veterana. En ese tiempo era muy veterana. Y recordemos que Lauren apenas había llegado en el año 2000, es decir, era de los nuevos. Primera temporada que jugaban y sucedió un incidente bastante particular, específicamente entre estos dos señores, Thierry Henry. Así es, en ese momento Henry ya era estrella del Arsenal. Estamos hablando del año 2000-2001. Tenían que jugar un partido de Liga de Campeones. ¿Quién diría que precisamente sería este partido, un partido de Liga de Campeones, el que desencadenaría toda la pelea, todo el pleito? Pero lo narra Lauren. Voy a contarles lo que narra específicamente Lauren en una entrevista exclusiva que tuvo para The Athletic en esta semana. Una noche en un partido del Liga de Campeones contra el Deportivo La Coruña, le sorprendió mucho la actitud de Lauren al resto de sus compañeros. En la primera mitad resulta que Henry esperaba un pase corto del lateral derecho y Lauren la jugó larga. Henry hizo uno de esos gestos como llamándole la atención. ¿Qué tienes? Pásamela a mí, ¿no? Levantó los brazos. Un gesto incómodo que para Lauren no lo procesó bien. Lauren ahora admite que debió haberle dado el pase en vez de darle el balón largo, pero en ese momento, ¿qué hizo Lauren? Dijo: me dije a mí mismo, ¿qué hace este tipo? ¿Por qué está haciendo eso? Fue en vivo, por televisión, por la Liga de Campeones, en España, donde he crecido, con toda mi familia y todos mis amigos viendo cómo me levantan la mano. Pensé, ¿este tipo acaso no me conoce? ¿Quién se cree? Soy muy callado y humilde, pero si tocas el botón equivocado no me va a importar enfrentarme a nadie. Me volví loco. Es que le estaba viendo todo el mundo. Lauren se sintió humillado en su cancha, en su casa. Estaba jugando de local, obviamente estaba jugando de visita con su equipo, pero prácticamente de local. Era donde había vivido toda su infancia, su adolescencia. Esperó un tiempo, esperó un momento, llegó al final del partido. Esperé a que todos entraran al camerino. Escuchen bien, y cuando Thierry Henry entró, tomé una botella, señala una botella, y se la tiré y la rompí contra el espejo. Casi rompo el vestuario completo. Quería aplastarlo, pero no lo hice porque no ganaríamos sin Thierry, por supuesto. Vic Akers, el hombre del utilero, trató de calmar a Lauren solo para que este reciba una andanada de palabrotas españolas. Pobrecito, imagínense al utilero en ese momento tratando de separar a Lauren y a Henry y a todos los jugadores, del resto de jugadores que no hacían nada, porque obviamente estaban sorprendidos porque veían un moreno que estaba destruyendo todo el vestuario, que ni siquiera era su vestuario, era el vestuario de la banda rival, del equipo rival. Ya me imagino al utilero del Deportivo La Coruña diciendo: ¿y acá qué ha pasado? ¿Y acá qué ha pasado? Imagínense esa situación, ese escenario.
Loren dice, cuenta la narración, cuenta el artículo, Loren disfruta la narración de esta anécdota y se mata en risa de todo. Pero hay otra razón para la historia. Dice, el ex defensor del Arsenal es el último equipo de los Invencibles que ha estado en este camino de volverse entrenador. Hay que recordar que no solamente Loren, sino hay muchos exjugadores Gunners que están en esa línea, ¿no? Ya vemos que Bergkamp tuvo algún paso por el Ajax, al Ljungberg hace poco todavía completando su capacitación, Lehmann también trabajando en la preparación de porteros en Arsenal, tenemos a Edu, por ejemplo, bueno, Edu no está de entrenador, tenemos a Henry, a Patrick Vieira, a una serie de jugadores que están incursionando, Sol Campbell también en segunda, en tercera división del fútbol inglés. Entonces ya Loren viene preparándose también para esto. Y específicamente Loren habla de una persona que le ha posibilitado no solamente a él, sino al resto de Gunners que han seguido esta línea, Arsène Wenger. Como ya les había comentado hace unos días, o mejor dicho hace un rato les acabo de comentar, el camerino de Arsenal no era el más calmado. De hecho lo narra en algún momento James Lehmann. Cuenta, la gente siempre piensa que debe haber sido genial estar allí. Para ser honesto, no ha sido tan bueno, ya que cada uno tenía sus propios argumentos en el campo y casi todos los días era una atmósfera en la que todos querían salirse con la suya. Pero eran argumentos que finalmente impulsaron a que el equipo salga adelante. Eso lo narra James Lehmann en un momento en el que le preguntan cómo era el camerino de Arsenal de los Invencibles y reconoce que efectivamente no era tanta armonía como se pensaría que era. Sin embargo, Loren manifiesta que quien pudo mantener al camerino unido para lograr los objetivos es Wenger, pues dice tenía el conocimiento para controlar todos los diferentes personajes y todas las mentalidades sin romper el vestuario. Fue muy pero muy inteligente, podría controlar todos los grandes egos, él sabe de fútbol, te da lo que necesitas en cada momento, el gerente tiene que saber cómo y cuándo hacer las cosas, cuándo hablar para que los jugadores luchen juntos por el gol. Wenger fue muy bueno expresando sus ideas para convencerte de hacer esto o aquello. Todos tenemos algo de Wenger, Dennis, Thierry, Patrick, porque fue una clase magistral en todo, en psicología, en situaciones tácticas, cómo poner su cuerpo en una determinada posición para ganar el balón, cómo pasar la pelota en el momento correcto. Hay que recordar que cuando llegó Wenger, llegó con un régimen totalmente fuera de serie para ese entonces. Ahora es lo más normal ver eso, pero este camino lo implementó Wenger en la Premier League. El hecho de no solamente prepararse físicamente, sino también nutricionalmente, psicológicamente. Trabajaban con los jugadores unas cosas que no habían visto eso nunca antes y que Wenger lo trajo por su experiencia, no solamente en Francia, sino del Japón. Vino con toda la tecnología, todos los avances. De hecho, Ian Wright cuenta en una de esas anécdotas que él decía que lo estaban, pensaba que lo estaban drogando, que lo estaban pinchando. Y resulta que era que le estaban inyectando vitaminas. Al principio algunos jugadores se negaban a la inyección de esas vitaminas. Martin Keown fue el que cuenta esta historia. Al principio la mayoría de los jugadores se negaban a la inyección de estas vitaminas. Sin embargo veían como Henry, Vieira, todos empezaban a aceptar este tipo de suplementos vitamínicos. Y su rendimiento era completamente distinto. Decían que en algún momento ellos hasta vomitaban después de salir de tanto entrenar. Ese ritmo, esa rigidez, no se cree que, o sea, no parece mucho, ¿no? Con el Wenger que hemos visto, yo un Wenger más abuelito, más cuidador, más caritativo, no fue siempre así. Al principio les dio muy pero muy duro a los jugadores de aquel entonces. La gente me dice, ¿cómo puedes tener un grupo con 20 jugadores competitivos? Era porque estábamos peleando, no se trataba solo de calidad, éramos competitivos y luchábamos. Ese es el impulso interno innato en el grupo que no debe disminuir en el tiempo. Por cierto, en ese partido terminó cayendo Arsenal 2-0, también en la ida había perdido 2-0 en Highbury y finalmente ganaron la Premier League y la FA Cup, así que no fue todo malo en esa situación con Loren. Recordemos un poco de la historia de Loren porque también lo narra. Es muy interesante la historia de Loren. Ahora mismo le está estudiando para ser entrenador, como ya los había comentado, pero en el espacio de la liga. Es decir, espera que la UEFA le reconozca su título en la Liga de Española. Tiene mucho pasado. Ahora mismo miren con quién está estudiando, así su compañero de clases, pero está haciendo clases virtuales porque obviamente no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Presencial. Con Fernando Torres, con el Rafa Márquez, con Carlos Cuellar y con Álvaro Arbeloa. Miren qué buen top de jugadores
que marcaron mucha huella en España. La experiencia ha sido maravillosa, dice Loren. Ves a diferentes procesos de pensamiento y diferentes formas de entender el juego. Todo tenemos que adaptarnos a los nuevos sistemas para tomar lecciones. Necesitamos aprender rápido. Loren ahora mismo está aprendiendo cómo funciona el WhatsApp, esto de mandar los chats, esto de bajarte el Zoom para que el profesor te vea, que están todos conectados. En eso andan no solamente Loren, se entiende que la mayoría de jugadores veteranos. Y esto habla sobre Fernando Torres, que yo creo que va a ser un gran director técnico también, después de, obviamente, de haber tenido una campaña, una carrera exitosa. Y aquí lo ratifica Loren. Mira, dice, se puede ver que tiene todo muy claro Fernando Torres. Quiere jugar hacer buenas transiciones, ganar la pelota y avanzar rápidamente. Sabe lo que quiere hacer, puede sentir que tiene ese tipo de comprensión del juego. Es uno de esos tipos con los que quedas impresionado. Sabe lo que tiene que hacer todos los días. Fernando Torres, obviamente, yo creo que va a tener un buen futuro en la dirección deportiva, porque era un jugador que lideraba, que sabía dónde ubicarse, que entendía el juego, no solamente el juego ofensivo, por ejemplo, que planteaba en algún momento el Chelsea o el Liverpool, que no era tan de contraataque en ese tiempo, era un poco más de control, de cerrarse, pero no era contraataque y todo. Sabe del fútbol de contraataque que implementa el Atlético Madrid, entonces yo creo que se va a saber adaptar muy bien Fernando Torres. Pero bueno, volviendo a Loren. Loren también nos cuenta que después de jubilarse no lo tomó muy... O sea, él dice que no tuvo mucha preocupación. Pasó 10 años recién para decidir que quiere ser director técnico, al igual que sus otros ex compañeros de los Invencibles. Y muchos piensan que Loren andaba perdido, que no sabía qué hacer, pero él dice que no. Incluso en la celebración del 2001, del 2002, del doblete, dice que terminó la reunión, se fue a su casa a seguir pensando en lo que debía hacer más adelante para seguir alcanzando los objetivos. Un poco aburrido, Loren, ¿cómo no vas a salir a celebrar? Entonces, cuando me jubilé, lo primero que hice fue, quiero disfrutar mi vida. Ahora me voy de fiesta con mis amigos. Ahora voy a viajar y a llevar a mis hijos por todo el mundo. Eso es lo que está haciendo Loren y me parece muy bien. Sobre todo esto, no los llevo a quedarse a un resort, a sus hijos. Muy bien, ahí no van a ver nada excepto que no sea la piscina. Los llevo a los lugares donde puedan ver la historia y cómo viven las personas. Que echen un vistazo. Miren lo afortunados que son y tienen que seguir estudiando y luchar duro por sus propios problemas. La familia de Loren tuvo que huir de una dictadura en Guinea Ecuatorial para asentarse en Camerún y finalmente terminar en España, como tantos otros refugiados africanos. Narra que su padre fue muy inteligente, que era una persona muy letrada y que aprendió bastante de él. Y dice, cuando era niño no me importaba, solo quería jugar al fútbol de mañana a noche. Y también menciona que en la Andalucía de hace 35 años no eran las cosas tan sencillas. De hecho, la España de antes es muy diferente a la España de ahora. Han cambiado muchísimas cosas, muchachos, sobre todo en el sur y en ciudades como Barcelona, en ciudades bastante conglomeradas. Han cambiado muchas cosas, sobre todo por la multiculturalidad y la globalización. Y bueno, esta es la historia más o menos que narra respecto a su infancia, a su paso por el Sevilla, por el Mallorca, por estos clubes del sur de España. Y también en algún momento habló Loren, empezó a hablar, a comparar los estilos de Emery, de Wenger y de Arteta, especificando que el tipo de fútbol que dejó Wenger era importante, que tuviera una continuidad, pero que el cambio iba a ser muy difícil e inevitable. Se pregunta, ¿Unai Emery se habría quedado hasta ahora si es que ganaba la Europa League? ¿Habría tenido más poder dentro del vestuario? Es decir, más poder para insistir con ciertos jugadores, pero no ganó la Europa League y no se clasificó para Champions, por eso es que decidieron cambiarlo nuevamente. Las ideas de Emery, el uso de tantos videos, si en algún momento no tienes éxito y no ganan las cosas, los jugadores deciden que no les gusta ese tipo. Y eso es muy cierto, los jugadores tampoco pusieron mucho de su parte al momento de trabajar con Unai Emery, pero ya hemos visto que tampoco Unai Emery, después sobre todo de su salida, no vimos muchas luces, había más sombras que luces en la gestión de Unai Emery. La filosofía de Arteta, dice por otro lado, tiene más paralelismo con la de Wenger que la de Emery. Intenta pasar el balón, abrir el juego en el último tercio del campo, triangular en cada sector del campo para que siempre haya opciones, y tenemos que darle tiempo a Arteta porque tiene ideas fantásticas y aprendió de los mejores como el Pep Guardiola.
Loren reconoce que ser el coaching, entrenar para entrenador, aprender a ser entrenador es importante y es muy difícil. Dice, Wenger solía decirnos a los jugadores inteligentes, los jugadores inteligentes encuentran una solución en el campo. Pero hoy en día, por supuesto, todos tienen más información y los jugadores son más suaves, son más débiles porque hacen mucho por ellos. Y esta reflexión es exquisita, la que dice Loren. Debes convencer a los jugadores sobre tus ideas, pero todos saben sobre fútbol. Tomas a un jugador y su abogado sabe de fútbol, su agente sabe de fútbol, el médico, el entrenador sabe de fútbol, su contador sabe de fútbol, hasta la ama de llaves sabe de fútbol. Hay 10 personas alrededor de los jugadores y si usted no tiene el tiempo o la capacidad de conectar con él y no tienes la capacidad de generar admiración, no podrás convencerlo de tus ideas. Los jugadores ahora huelen la sangre. Es como si un gato grande manchara un poco de sangre y luego te salen a comer. Interesante reflexión y muy cierta. Bueno, Gunners, es así la noticia, la historia del día de hoy. Muy interesante, en lo personal me... Ha habido varias historias de terror en Arsenal. Está la de Anelka, que denuncia que Vieira pasó y con su miembro le metió una cachetada de ida y otra cachetada de vuelta, que Ashley Cole le dijo, y ahora me toca a mí. Y bueno, inmediatamente Anelka se fue, no podía creer que le habían pasado un salmón curado por la cabeza, dice. Pero más o menos esa historia ha quedado, está todo bien, veremos, porque hay ciertas versiones que descalificarían lo que menciona en ese momento Anelka, pero bueno, no sabemos. Está también la pelea entre Nasri con Frimpong, esta rivalidad que generó Nasri desarmando camerinos, diciendo que era mejor que el resto, culpando al pobre Frimpong, que apenas era un juvenil porque por él se había perdido un encuentro, y luego teniendo un encuentro casi que se van a las manos cuando Nasri, 4 días después de que amenazó a Frimpong y lo ridiculizó, le dijo, yo te podría comprar si quisiera. O sea, eso es si no es racismo, es por lo menos abuso, ¿no? Lo cierto es que Nasri se fue despotricando del club, de los equipos, de los jugadores, y a los 4 días ya estaba firmando por el Manchester City, así que no es un jugador que la verdad me genere ningún tipo de extrañeza, ni tampoco de pena, ni lástima, ni remordimiento. Nasri fue uno más, sin pena ni gloria para mí. Y bueno, Loren sí es toda una leyenda, un invencible, y sin duda alguna hubiera cambiado mucho si es que esa botella pasaba no cerca de Henry, sino en la cabeza de Henry, o que reviente en el espejo y le caiga una esquirla en el ojo. ¿Se imaginan todo lo que hubiera podido pasar si es que Loren no se hubiera controlado? Mejor dicho, si es que Loren se hubiera controlado antes de entrar al camerino y hubiera hecho, Henry, pues mira, me dejaste mal. No coger algo y ¡pum! Tirarle. Bueno, Gunners, no olviden suscribirse. Esta fue la historia del día de hoy para terminar un fin de semana bonito. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo en estos días. Estamos muy cerca de llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Y por supuesto, cuando lleguemos a eso, van a tener algún tipo de retribución. Así que no solamente para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos, sino para que participes de algún sorteo, alguna sorpresa. Algo vendrá para todos los que me han apoyado durante todo este tiempo. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Esto es Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. El primero.